Aprobadísima la supremacía constitucional. Y el PAN hizo lo que mejor sabe hacer: berrinches. Un grupo de jueces le advierte a la presidenta Claudia Sheinbaum que le hace caso a la Suprema Corte o le quitan la presidencia. Pero Claudia responde: no voy a caer en provocaciones y no me voy a trepar en esos pleitos tan bajos. Pero lo que sí se va a trepar es en un avión para ir al evento del G20 allá en Brasil, un evento al que nunca fue AMLO. Y por cierto, hablando de AMLO, el INEGI ya presentó los datos de crecimiento durante su sexenio y hicieron que tu tía panista tuviera ganas de decir: se les dijo, chairos. Y otra cosa que pasó en tiempos de AMLO fue cuando encerraron a Rosario Robles, que por cierto ya está libre, y ayer fue declarada completamente libre de culpas. ¿Por quién crees? Un ministro que tú seguramente ya sabes quién es. Quédate ahí, ponte cómodo, danos like, pero lo principal, tócame la campanita porque esto es SDP Noche. Soy Poncho Gutiérrez y ya comenzamos. El Supremo Congreso aprueba la supremacía constitucional. Esta supremacía constitucional ya es una realidad, luego de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma que impide dar trámite a juicios de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución, o sea, a la Carta Magna, o sea, al mandamás que desde la primaria nos dicen nada puede contradecir a este librote. Pues Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo consiguieron su objetivo. Activaron el superpoder de las gemas, el de la mayoría calificada que se ganaron en las urnas con el voto de todo el pueblo en junio pasado. Mientras que el PAN recurrió a los únicos recursos que tiene a la mano, o sea, la estridencia, el drama y el berrinche. En este caso, decenas de diputados de Acción Nacional posaron para la foto del recuerdo vestidos de negro, y no porque tengan buen gusto, sino porque decían ellos que estaban de luto. Además, portaron lápidas para anunciar el fallecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. Además, usaron en redes el hashtag Morena la dictadura de México. Y si no me cree usted, véalo con sus propios ojos. Recuerde que las imágenes son muy impactantes. Les traje la Constitución. No para que la lean, porque ya sabemos que no la leen, para que le pongan un altar de muertos, porque la están matando hoy Morena, su gobierno y sus aliados. Estas macabras imágenes parecen un meme, pero no, es la forma de hacer política por parte de la bancada de los panistas. En fin, en cosas menos macabras, tras la sesión en Lázaro, esta reforma fue turnada a los congresos locales, o sea, las camaritas que hay en cada estado, donde literalmente solo pasaron unas horas, pocas horas, fast track, para que 17 congresos locales le dieran su aval. Una hazaña no vista ni en los tiempos del viejo PRI y que muestra el músculo de la 4T. Ahora, algunos dirán que es una manera rápida e improvisada de aprobar todo, y otros dirán pues que es una manera nueva de aprobar las cosas antes de que empiecen con amparos, berrinches, quejas y denuncias ante la ONU, ante la OCDE, ante la NASA y todo donde puedan ir a acusar a Morena, a nuestros amigos panistas. Ahora hablemos de algo, de el berrinche de la minoría. Hace 10 años, un copetudo presidente usó su mayoría en las cámaras para hacer varias reformas. Algunas reformas fueron repudiadas por millones de personas que marcharon, firmaron y se organizaron. Estas personas que marchaban fueron señaladas por los medios como revoltosos, huevones y pederos que no querían trabajar porque no entendían que el gobierno no les iba a resolver la vida porque el cambio está en uno, decían ellos. Aquel presidente, en aquel entonces, tuvo las facultades para cambiar la Constitución y a pesar del descontento social, la Corte avaló esos cambios porque ya estaban publicados en la Constitución. La entonces frustrada oposición, la de aquel momento, la oposición del presidente Copetón, pues tuvo muchas alternativas. Una de ellas incluso era llenar el Zócalo y la gente gritaba revolución. Incluso llenaban zócalos completos, llenaban manifestaciones y la gente gritaba ¡revolución! Pero un líder canoso decidió optar por la vía pacífica y fundó un partido, Movimiento Social, que consistió en que miles de simpatizantes recorrieran las calles,
que imprimieran volantes, que sacaran copias, que caminaran horas bajo el sol, que pasaran la voz y que fueran también difamados de mil formas. Cientos, miles y millones de persistentes personas trabajaron por años por la vía pacífica con la esperanza de cambiar la Constitución siguiendo las reglas de la Constitución, o sea, con la mayoría de votos. Finalmente se logró y el trabajo de décadas se convirtió en las reformas que vemos hoy. Pero hoy, los que hace años gritaron "huevones revoltosos", quieren hacer una revolución desde el sofá, desde Twitter. Los que se visten de rosa y se autobautizaron defensores de la democracia insultan a las mayorías y manipulan la Constitución para defenderla. ¿Quieren cambiar la Constitución? Respétenla. ¿Quieren volver a tener las mayorías? Hagan lo mismo que hizo un señor canoso hace 2 décadas. Trabajen. ¿Quieren volver a tener el apoyo de mucha gente? Escúchenla en lugar de insultarla. Que no les guste algo no significa que no sea democrático, a menos que lo que no les guste sea la democracia. Háganle caso al mismo consejo que ustedes gritaban hace 10 años y pónganse a trabajar. Advierten que Sheinbaum podría perder la chamba de presidenta si no le hace caso a nuestra Suprema Corte. Una vez aprobada la supremacía constitucional, el siguiente capítulo de esta novela tendrá como escenario la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el próximo 5 de noviembre, o sea ya casi, se va a analizar precisamente un proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara. ¿Y en qué consiste esta sentencia? Pues es un amparo, otro amparo impulsado nada más y nada menos que por los partidos de oposición. Una vez más, nuestra querida apartidista Corte le hace caso a los partidos de oposición para proteger al Poder Judicial de los mismos partidos de oposición. No entiendo. Con este amparo se anularía algo ya elevado a rango constitucional, o sea, la elección popular de jueces y de magistrados. Parece que ningún experto en derecho le ha dicho a la Suprema Corte que dar trámite a asuntos que le afectan de manera directa constituye un grave conflicto de interés. Pero lo que sí han hecho estos expertos es aprovechar el asunto para soñar con una especie de, y perdón que lo diga, el famoso golpe blando. O golpe aguado, diría la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que dejar algo bien claro. Cuando alguien da un amparo o hace una resolución, pues lo lógico es que no puedes formar parte de esa resolución, de ese juicio. Es como si el árbitro también fuera parte, que es lo que hoy estamos viendo. El ministro, o bueno, exministro José Ramón Cosío, uno de estos ministros que ya tienen su retiro intacto de aquel entonces, advirtió que si la Corte invalida la elección de jueces y Claudia Sheinbaum se pone del lado del Congreso, o sea, de las mayorías en las cámaras, escuchen esto, si Claudia Sheinbaum no le hace caso a la Suprema Corte de Justicia, podría ser destituida de su cargo, expulsada, la quitan de la presidencia. Así como escuchó usted, como diría el meme de los M&M's. Además, destacó que esta destitución no necesitaría de un juicio de desafuero o de una votación en el Congreso, sino que un juez podría cepillar a Claudia Sheinbaum a discreción, no más porque sí, no más por el tamaño de su martillo. Cuentan que Cosío se relamió los bigotudos labios mientras pensaba en este escenario golpista. Pero las cosas no se van a quedar así, claro que no. Claudia Sheinbaum se amarró bien la cola, se amarró bien el peinado y dijo, no voy a caer en provocaciones, haciendo un cameo a un expresidente que ustedes ya conocen. Tras las declaraciones de Cosío, que algunos, precisamente, pues muchos calificaron como de hasta golpistas, Claudia Sheinbaum descartó la posibilidad de sufrir una destitución de su cargo e hizo un llamado a la mesura, al control, a la prudencia, a la elegancia, hombre. En su conferencia matutina de este jueves, la presidenta con A consideró que los dichos del exministro buscan enrarecer o echarle más leña al fuego a este clima y hasta provocarla, jalarle la trenza para que promueva juicios políticos en contra de los integrantes de la Suprema Corte. Algo que, adelantó, no va a suceder. Ya le han dicho a Noroña, ya le han dicho a la presidenta, ya le han dicho a Sergio Gutiérrez, ya le han dicho a Adán Augusto. Mucha de la chairiza les dicen,
por favor, nos urge un juicio político en contra de estos ministros porque traición a la patria, porque desacato, porque golpe de Estado, porque golpe blando, porque golpe aguado, etcétera, mucha golpiza. Pero aquí yo coincido con Noroña. Están viendo y no ven. Si de por sí con un proceso que está siguiendo pulcramente la Constitución, de manera elegante, Claudia dice, todo lo que estamos haciendo viene en este librito de instrucciones llamado Constitución. La oposición se quiere saltar eso, se quiere saltar la democracia, se quiere saltar las reglas que ellos aceptaron e incluso que ellos pusieron, y de una manera muy elegante puedes vencer de manera completamente legal, completamente correcta y sin perder el glamour a una oposición que quiere desobedecer. Ahora imagínate si de por sí están con un drama de la dictadura, la tiranía, bla, 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 el drama internacional, haciendo el gobierno las cosas bien, ¿cómo se pondrían si los asustas y haces un día muy macabro para tu tía la panista diciéndole que estás amenazando a los jueces con un juicio político con el que los puedes correr o meter a la cárcel? Ahorita estaría ardiendo el país. Así que mesura, prudencia, verbal contingencia, como decía un señor innombrable. Además, la presidenta también señaló que el proyecto de sentencia que se va a discutir ya casi el próximo 5 de noviembre es un ardid político, o sea, un escándalo político, con el que buscan favorecer sus propios intereses. Por ello, confió en que el pleno del tribunal va a desechar lo presentado por el ministro González Alcántara. Dijo algo así: todavía pienso que hay ministras y ministros entre esos 8 que van a recordar sus clases y cómo van a pasar a la historia. Esto fue lo que dijo la mandataria. Y también dijo otras cosas que pueden hacer enojar a ese sector aspiracionista de la oposición. Y cuando decimos aspiracionista, no significa la gente que tiene aspiraciones, sino que se quieren sentir más defendiendo una clase alta a la que no pertenecen. O sea, la gente que piensa que por hablar inglés son superiores. No, amigo. La gente que piensa que por ganar 100 pesos más que el vecino lo puede discriminar como si fuera clase baja. No, porque los dos están igual de jodidos. A esta clase de personas aspiracionistas les va a doler que Claudia Sheinbaum anuncie que va a ir al G20, ese evento internacional. Claudia Sheinbaum aprovechó esta mañanera para confirmar que sí, que va a ir a la cumbre del G20, que se va a llevar a cabo el próximo mes en el Río de Janeiro, allá en Brasil. Según nuestro equipo de investigación, o sea, nuestros camarógrafos muy queridos aquí de SDP Noche, o sea, que ellos buscaron en Google, pues, pero pues al final son nuestra fuente. El G20 es un foro internacional formado por 20 de los países más industrializados del mundo, incluyendo a las 3 grandes potencias del mundo, o sea, China, Estados Unidos y Rusia. No, lamento decir que ahí no está Nuevo León. También forman parte del organismo pues países como Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Reino Unido, Turquía y un etcétera. La noticia significa el fin de la política de austeridad turística impuesta en los tiempos de ya saben quién, quien solo participó en 2 encuentros multilaterales, la Cumbre de América del Norte, allá del nostálgico 2021, y la Cumbre del APEC el año pasado, en el 2023. AMLO reprobó muy gacho en crecimiento económico y tu tía la panista se está relamiendo los bigotes para decir, se les dijo. Siguiendo con temas de la 4T, el INEGI dio a conocer cifras que confirman lo que advirtieron los opositores desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, que la economía de México crecería muy poco con López. Se les dijo, chairos. El INEGI reveló que el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, creció 1.5% a tasa anualizada durante el tercer trimestre del 2024, o sea, el último trimestre de nuestro cabecita de algodón. Con este resultado, el acumulado del sexenio, o sea, el crecimiento del PIB total de los 6 años de ya saben quién, fue de 5.5%. Dicho de otro modo, durante los 6 años de AMLO, divididos, digamos, la economía del país creció a un ritmo promedio de 0.9% al año. Nada más para comparar, habrá que hablar del pasado. Aquí a la oposición sí le gusta hablar del pasado, no cuando hablamos de Calderón. Pero México creció un 2% anual con Fox, un 1.4% con Calderón y un 1.9% con Quique Peña Nieto. Pero antes de que tu tía la panista diga, ¡ahí está, Chairo, se les dijo!, hay una explicación lógica para este mal desempeño durante el primer piso de la 4T en manos de AMLO. Esto se explica por algo que todos recordamos, principalmente la pandemia de COVID-19 que desató la peor crisis mundial económica en casi un siglo, más de un siglo.
Pero también hay que señalar que el país estuvo al borde de la recesión durante todo el 2019 por 0.01%, un año previo a la emergencia sanitaria. Quiere decir que ya casi somos Valenzuela y Venezuela y Rusia y Cubazuela y todo esto. No, porque todo tiene un porqué. Ahora, recordemos, cuando llegó al poder, AMLO prometió un crecimiento promedio de 4% anual, una meta muy ambiciosa, porque como ya vimos, el mejor resultado del siglo pasado era del 2% de Fox, durante, bueno, no el siglo pasado, pero de 6 años pasados. 6 años después, resulta evidente que AMLO se quedó muy por debajo de lo que él prometió. Pero también recordemos que prometió reducir al 50% las desvivisiones y logró un menos 19%. Ahí es donde diría la tía panista, ya ves que no prometió, que no cumplió lo prometido. Pues sí, pero aún así fueron mejores datos que las cifras de otros expresidentes. Y con Rosario Robles libre, ¿quién responde por la estafa maestra? Volviendo a estos amargos temas judiciales, otra vez la Suprema Corte exoneró totalmente, completamente, perdonó, expió a Rosario Robles, quien pasó 3 años en prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Se le acusó de eso. Todo esto luego de que la primera sala del Tribunal de la Suprema Corte aprobó una sentencia ¿de quién? ¿De quién? No, hombre, adivinen, el hombre que está de moda. ¡Sí! Juan Luis González Alcántara, para desechar un amparo de la Auditoría Superior de la Federación, una instancia que pedía no cerrar el caso contra Robles. Con la absolución de la exsecretaria de Desarrollo Social, el caso de la estafa maestra, en el que se documentaron desvíos por más de 7,000 millones de pesos que iban para la gente más pobre, pues permanece prácticamente impune. Gracias. Salvo Ramón Sosamontes, ex jefe de oficina en Cedesol, ningún pez grande ha enfrentado un proceso penal por estos desvíos. Ni Emilio Cebadúa, ni Alfredo del Mazo, ni Emilio Lozoya, tampoco Emilio Chuaifet, ni un largo etcétera de gente que dice, pues si es culpable, que los investiguen. Ahora que si los investigan es persecución política, ¿no? Ahora que si son culpables, pues que los metan a la cárcel. Pero si los meten a la cárcel, ya empezó la dictadura. Total, que ningún chile les embona. Yo por lo pronto, no relacionando temas de chiles, pero sí de tocar la campana, me despido suplicándote que por favor me toques la campanita, que nos des un like, que te suscribas, que compartas y que comentes. Todo esto para que estos datos y esta información incómoda llegue a la página de inicio de YouTube de tu tía la panista para que escuche sus verdades. Yo soy Poncho Gutiérrez, esto es SDP Noche y te invito a que mañana muy temprano escuches a mi queridísima, mi estimadísima Estefanía Veloz en SDP Mañana. Me despido, seguimos aquí y que tengan feliz o Halloween o Día de Muertos o ambos. Gracias.